esenciales que tiene la historia dominicana, de la cual se va a seguir hablando mientras se nos acabe el curso de la vida, no a nosotros, sino como país, como nación. Muy buenos días, damas y caballeros, buenos días, miembros de la mesa directiva, la mesa principal. Es un honor, un placer y gran privilegio estar aquí en esta mañana para compartir con ustedes algunas pinceladas de lo que fue la era de Trujillo, con estos garabatos que se han titulado Luces y Sombras de la era de Trujillo. Y entonces pues me dijeron que teníamos 2 horas y media para esta exposición, después de eso viene con 3 horas más. Me alegré mucho que me dieran la oportunidad de hablar primero. Ustedes saben por qué, ¿verdad? Si no, deben sospecharlo, porque si Guillermo habla primero, pues entonces me acaba el tema y después no encuentro de qué hablar. Porque ahí hay experiencia, ahí hay conocimiento y ahí hay sabiduría. Vamos de inmediato a entrar en materia, viendo las luces y sombras de la era de Trujillo. Las luces están a la vista y la sombra vamos a tener que irla descubriendo, porque en definitiva las luces y las sombras no pueden coexistir. Lo primero que vamos a ver es Rafael Leonidas Trujillo, y vamos a entrar a secas de inmediato. El tiempo apremia y estas 2 horas y media a lo mejor no sea el tiempo suficiente. Llega Trujillo el 16 de agosto del año 1930 como presidente de la República. Faltaban nada más 14 años para cumplir un siglo de haberse declarado, de haberse proclamado la independencia de la República, que como todos sabemos se produjo con aquel caso de Mella, el 27 de febrero del año 1849. Llega Trujillo, el 16, las elecciones habían sido el 16 de mayo, y ahí viene la tradición, ¿verdad?, de elecciones el 16 de mayo, presidenciales, y entonces la toma de posesión el 16 de agosto. Esa costumbre ya es clásica nuestra. Ha habido momentos en los cuales se ha alterado ese programa, pero por lo regular ha sido así y esperamos que se mantenga, porque ya, ¿verdad?, en el clasicismo nuestro, en la costumbre, en la psique del dominicano, pues se entiende que las elecciones deben ser o son el 16 de mayo y que la toma de posesión el 16 de agosto. Con Trujillo, al asumir la presidencia, inmediatamente designó, en ese tiempo así se permitía, al licenciado Juan Rafael Estrella Ureña como vicepresidente. Sin embargo, Rafael Estrella Ureña tuvo que aplicar inmediatamente, poco tiempo después, ya para el año 1932, Estrella renunciaba al cargo de vicepresidente. Se dice que por la presión que existía desde el despacho del presidente de la República, y vuelve entonces por lo mismo que la luz y la sombra pues no pueden coexistir. Parece que ahí se daba ese primer asunto. ¿Qué pasó? Inmediatamente asume Trujillo la presidencia de la República. 18 días más tarde, el ciclón de San Zenón. Este fue un ciclón de categoría 5, viento sostenido de más de 200 kilómetros por hora, azotó de manera inmisericordia la casi 5 veces centenaria ciudad de Santo Domingo, destruyéndola prácticamente. Solo quedaron en pie los edificios de piedra centenaria, naturalmente, porque todavía están ahí, porque fueron hechos de otro material. El número de muertos, más de 2.000, se pensará que 2.000 quizás para la devastación no era tanto, pero recordemos que la población era muy pequeña para ese tiempo. Colapsando de todo el sistema industrial, lo poco que había de la industria, el comercio y sobre todo la agricultura. Porque el ciclón entró por la ciudad de Santo Domingo, pero tomó tierra adentro y
acabó con la agricultura. Al subir Trujillo, heredó entonces un país sumamente difícil. Mencionamos país, mencionamos nación, o vamos a mencionar nación, pero todavía vamos a ser un poco reservados para hablar de Estado. Para hablar de Estado, porque el Estado es otra cosa. Y ahora nos viene a la memoria un relato que hace don Pedro Mir en su obra Las raíces dominicanas de la doctrina de Monroe, donde a raíz de la proclamación de la independencia dominicana, el Estado, la nación de los Estados Unidos, envió un emisario para ver las condiciones del naciente país, del naciente Estado, y enviaron a un teniente de la Marina, y vino y tomó algunas fotografías y rindió un informe poco halagüeño. Ese informe decía, poco más o menos, porque el Estado dominicano es un Estado porque lleva el nombre de tal, pero sus instituciones son tan frágiles que son como hojas que lleva el viento. O sea, no había instituciones. Y en esas situaciones llegamos hasta la era de Trujillo. Con decirles que después de la muerte de Luis Segueró, en el año 1899, desde 1899 hasta la ocupación norteamericana en el año 1916, escuchen nada más los nombres de los presidentes que hubo. Wenceslao Figueredo, Horacio Vázquez, Juan Isidro Jiménez, Horacio Vázquez otra vez, Alejandro Bosquín, Carlos Felipe Morales, Ramón Cáceres, Eladio Victoria, Adolfo Alejandro Nomé, José Bordas Valdés, Ramón Báez, Juan Isidro Jiménez otra vez y Francisco Enríquez y Carvajal. Todos esos 13 presidentes en un lapso de 16 años. Entonces, en esa situación era muy difícil pensar que en la República Dominicana había un Estado. Y ahí entonces la diferencia entre nación y Estado. Éramos una nación, pero definitivamente no un Estado. ¿Qué pasa? Al subir Trujillo, hereda la gran deuda económica de Horacio Vázquez. Recuerden también que estábamos en el año 1930 en plena recesión económica de los Estados Unidos, la caída de Wall Street, y eso afectaba a todo el planeta, principalmente a los que vivimos en el mundo hemisferio occidental. ¿Fue fácil la llegada de Trujillo? No. Inmediatamente asume la presidencia dos conatos dignos de mención, porque recuérdense que habían habido 13 presidentes entre 1899 y 1916. Desde 1916 al 1924 que hubo la ocupación norteamericana, la ocupación militar, porque ya habíamos tenido ocupación en el año 1905 y 1907, cuando, en tiempo de Moncastre, cuando los Estados Unidos asumieron el control de las aduanas, y eso lo veremos un poquito más tarde cuando se hable de la deuda. Pues dos conatos dignos de mención surgieron para derrocar a Trujillo. Los dos en Santiago, uno dirigido por el coronel Leoncio Blanco y el capitán Aníbal Vallejo y el mayor Vázquez Rivera. Este proyecto era derrocar al incipiente gobierno de Trujillo y que contó con el apoyo, solidaridad de prestigiosos profesionales e intelectuales, entre ellos el doctor Eduardo Vicioso y el licenciado José C. Hernández. El complot fue descubierto y los conspiradores pacificados. Sí, fueron pacificados. Por ejemplo, horas más tarde de haber sido apresado el coronel Leoncio Blanco, fue ahorcado con todo lo que le seguía. Fue pacificado. En paz descanse. Esto lo encontramos en la narración que hace sobre Trujillo Franklin J. Franco, en Historia del Pueblo Dominicano, edición séptima, página 200.
516 para los que tengan la oportunidad de buscar ahí y ampliar más sobre eso. El otro orfanato fue dirigido por Ramón Vila Viola, funcionario de la compañía Norma Tabacalera, el cual contaba con Juan Isidro Jiménez Grullón, el que veremos más tarde, ya en el año 1939, fundando el PRD, y 10 días más tarde dirigiendo el PRD, Juan Isidro Jiménez Grullón, Francisco Castellanos, José Najul, Ángel Miolán, el gran fundador de lo que se conoce hoy como el Ministerio de Turismo, padre del turismo dominicano, José Daniel Ariza, al igual que el primer conato. ¿Qué ustedes creen que pasó? Fue descubierto y los integrantes de eso fueron pacificados. Corrieron con suerte Ángel Miolán, corrieron con suerte Francisco Castellanos, que era médico graduado en París, y como es natural, Juan Isidro Jiménez Grullón, que después lo vamos a ver escribiendo buenos tratados de sociología y que fallece ya en los años 60, avanzado. Encontramos eso. Dice Franklin J. Franco, del cual tomamos bastante para hacer este pequeño conversatorio con ustedes, que Trujillo manejó ambas situaciones de manera brutal. El coronel Blanco fue hecho preso, inmediatamente ahorcado en su celda, y cuál suerte que Blanco corrieron sus seguidores. Faltaba otro conato que había que apaciguar, muy conocido por el nombre, pero que muchos no tienen ni idea de quién fue ese señor, y pasó con Desiderio Arias. Desiderio Arias, hombre de valor, esa es la canción. Era un general, el último de los caudillos, que quiso derrocar al gobierno de Trujillo, no obstante siendo él parte del gobierno, porque él había sido electo senador de la República. En ese tiempo los militares podían hacer todo, y entonces se alzó en armas en contra de Trujillo y cayó abatido junto con sus seguidores. Ahí no hubo prisioneros, o muy pocos prisioneros, en las lomas, en las montañas del Bravo, el 20 de junio del año 1931, con lo cual quedó calmado momentáneamente el país, y entonces se le dio la oportunidad a Trujillo de empezar o continuar con el proceso de reconstrucción. Esto digo, la campaña electoral de 1934, porque después de la pacificación, pues entonces se empieza el proceso de reconstrucción. Trujillo para el 1934 gozaba de un gran apoyo popular, si se quiere, pero también de férrea oposición. La oposición no tuvo oportunidad de ir a las elecciones, fueron apaciguados, fueron calmados. Así empieza en el año 1934 la consolidación de la era de Trujillo. Empieza entonces lo que va a ser la formación del Estado Dominicano. ¿Por qué el Estado Dominicano empieza a nacer ahí? Porque después de ese mandato se va a dar el protocolo de revisión del Tratado Fronterizo del año 1929. ¿Qué pasó en 1929? El 21 de enero del año 1929, República Dominicana y Haití firmaron un tratado fronterizo. Este tratado era de paz y solidaridad para fijar la frontera nueva en detrimento del territorio dominicano, pero que pretendía ponerle fin a 85 años de fricción fronteriza con Haití. El tratado se firmó mientras Horacio Vázquez era presidente, y en ello los dominicanos cedimos el 8% del territorio original a la vecina nación. Oigan eso, el 8%. El 27 de marzo del año 1936, ya el país pacificado y con la visión de estadista de Trujillo de crear un Estado, el gobierno de Rafael Leónidas Trujillo firma el protocolo de revisión del Tratado Dominico-Haitiano de 1929,
En dicha revisión se traspasa a Haití el 3% adicional del territorio dominicano y con ello se establece la frontera dominico-haitiana que conocemos hoy, 160 años después que la primera que se había hecho oficialmente de los territorios españoles y franceses, allá cuando ustedes saben, en el año 1777 con el Tratado de Arras. Se logra la delimitación que, si bien fue en detrimento de los dominicanos, hasta nuestra fecha ha permanecido como de frontera. Es oportuno mencionar algunos de los factores que incidieron para que estos cambios se concretizaran. Vamos a volver al año 1929. En el año 1929, Haití estaba intervenida por los norteamericanos. Los norteamericanos invadieron Haití en el año 1915. O sea, las tropas que ocuparon al territorio dominicano en el año 1916 no venían de los Estados Unidos, venían de Haití. Entonces, la isla completa quedó ocupada por los norteamericanos desde 1916, que ocupan esta parte. En el año 1924 se van, pero se queda en Haití todavía hasta 1934. Entonces, Haití estaba intervenida por las fuerzas militares de los Estados Unidos, aunque quedó registrada para la posteridad que el Tratado Fronterizo de 1929 se hizo entre los gobiernos dominicano y haitiano. Hay muy buena probabilidad que hubo al menos presión estadounidense para que se concretizara eso. O sea, los haitianos todavía en ese momento no estaban en el asunto de reconocer la independencia, pero como estaban presionados, pues se cedió, nosotros tuvimos que ceder gran parte, como ya se dijo en párrafos anteriores. Llegamos a 1936 junto con el mismo protocolo de revisión, y allí aparece un episodio digno de mención, y es donde muchos saben que existió, pero no saben cuándo. El 9 de enero del año 1936, el Congreso Nacional, el glorioso Congreso Nacional, convirtió en ley el proyecto que cambió el nombre de la ciudad de Santo Domingo por el de Ciudad Trujillo, en honor al dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina. En la motivación, el senador de Santiago, Mario Fermín Cabral, ideólogo de la pieza, y es uno de los principales colaboradores de Trujillo Molina, resaltó que la ley fue aprobada como una demostración de gratitud al gobernante que había transformado y que conducía victoriosamente al país por la vía de la prosperidad. Este fue el zarpazo final necesario para consolidar definitivamente la dictadura. En ese momento ya muchas de las personas que no quisieron alinearse con el régimen tuvieron que salir huyendo del país o se fueron, migraron, a llamar así. Algunos de los que estaban también dijeron: espérate, que esto así no funciona, y se fueron, entre ellos el ilustre, insigne Juan Emilio Bosch y Gaviño. Se fueron, y se puede decir que es allí donde se empezaron a sentar las bases para el establecimiento del capitalismo, de acuerdo con una tesis marxista que establece: donde el capitalismo va a sentar sus bases, debe estar precedido de una dictadura férrea. Ahí, después de eso, entonces pasaríamos a la etapa del capitalismo, y ahí es donde se sientan las bases para el capitalismo. Sobre todo, primero tiene que haber un Estado, ¿verdad? Después del Estado, entonces el capitalismo. Ahí todavía están solo las bases, porque faltan, o solo algunos cimientos, porque faltan bases fundamentales para que el Estado dominicano pueda llamarse tal. En el año 1940, 24 de septiembre para ser exacto, se firma el Tratado Trujillo-Moore. Fue un acuerdo firmado entre Estados Unidos y la República Dominicana, entre los representantes Rafael Leonidas Trujillo por la República Dominicana
y de los Estados Unidos representado por el secretario de Estado Cordell Hull, que consistía en una serie de pasos que permitirían al gobierno dominicano cumplir con las exigencias de pago de su deuda externa contraída con empresas estadounidenses a cambio de que Estados Unidos devolviera el control de las aduanas a la República Dominicana. Fíjense bien, desde 1905-1907 hasta 1940 las aduanas dominicanas estaban en poder del gobierno norteamericano. Entonces no podía llamarse Estado lo que había aquí, porque un Estado que no pueda colectar sus impuestos no se puede sostener. Entonces no podía ser un Estado. Volviendo a las frases de don Pedro Mir, el Estado dominicano era un Estado solo porque llevaba el nombre de tal, pero en los hechos no lo era. Seguimos entonces. En el año 1941, otro paso fundamental en la consolidación de lo que va a ser un verdadero Estado. La creación del Banco de Reservas de la República Dominicana, el segundo banco más grande del país actualmente, solo superado por el Banco Central, que también es del Estado y que también va a ser fundado un poquito más tarde, como veremos. Esta de banco pionero en la banca de la República Dominicana fue creado en el año 1941 por decreto presidencial y inmediatamente dicho decreto elevado a la ley 586. Durante varios meses, no fue así la cosa tampoco, de que ya el Banco de Reserva. No mentí. Durante varios meses, el gobierno de los Estados Unidos y the National City Bank de Nueva York realizaron negociaciones que finalmente llevaron a la compra de the National City Bank of New York por el Banco de Reserva de la República Dominicana. El 4 de octubre del año 1941, Rafael Leonidas Trujillo, jefe del Poder Ejecutivo, emitió un mensaje en el que expresó que esta institución bancaria estaría destinada a sostener el edificio futuro de la independencia dominicana, la seguridad económica y lograr la organización de la economía dominicana. Ya como que pueden ver que ya se iba cogiendo un poquito de color el Estado, ¿verdad? Ya se puede ir viendo que ya sí vamos hablando de Estado. Mediante la creación del banco se procuró dar una orientación y una flexibilidad fructífera al ahorro, al crédito y a las inversiones dominicanas, ya que se está hablando de inversión. Promover y estabilizar el comercio y el cambio de servicios internacionales, fertilizar la iniciativa particular, alentando la creación de empresas que diversifican y vigorizarán la producción, en sentido general. No conforme con eso, y 4 años más tarde se funda el Banco Agrícola de la República Dominicana, que fue creado por la ley número 908 del 1 de junio del año 1945, publicada en la Gaceta Oficial número 5289. Toda eso de Gaceta Oficial, recuérdense que se me sale lo de abogado de cuando en parte. Su nombre original, Banco Agrícola Hipotecario, fue modificado por el Banco Agrícola Industrial mediante la ley número 1776 de fecha 11 de agosto del año 1954, todavía dentro del régimen de Trujillo. Seguimos avanzando y retrocedemos entonces un paso atrás para ver la ley de divorcio, la ley 1306 bis del año 1937. Con eso Trujillo oficializó la posibilidad del divorcio en la República Dominicana. Ya vamos caminando como nación, vamos caminando como Estado. Ley 390 del año 1940. ¿Qué reconoce esa ley? Reconoce los derechos civiles de la mujer dominicana. Hasta ese entonces las mujeres no podían votar. Pero ni en los Estados Unidos tampoco. Los Estados Unidos van a empezar a votar después de año. El 10 de enero del año 1942 se aprobó una reforma a la Constitución y el 16 de mayo de ese mismo año, por primera vez fueron contados los votos de las mujeres, igual que los de los hombres. Trujillo ganó por unanimidad 100% de los votos. No hay que hablar qué pasó con la oposición, si fue que la hubo, porque eso pareciera que está dentro del apartado de las sombras, y como la luz no deja ver la sombra, no sabemos qué pasó ahí.
Seguimos caminando y el 17 de julio del año 1944 se dispone la creación de la Ley de Registro Civil. Otro paso importantísimo. Hasta ese entonces los registros de los ciudadanos estaban, como ustedes se imaginan, que están en algunos países, principalmente del otro lado de la frontera. ¿Y qué pasa en el año 1942? Otra ley fundamental que va a proporcionar la base del desarrollo institucional del país. La ley 1442, de la que el magistrado Villanes sabe bastante bien, porque él es agrónomo también. El 11 de octubre del año 1947 se creó la ley 1542, denominada Ley de Registro de Tierras, la cual tenía por objeto registrar, en su artículo primero, todos los terrenos que forman el territorio de la República, las mejoras concluidas y fomentadas sobre los mismos y los otros derechos reales que pudieran afectarlos, el deslinde, la mensura y partición de los terrenos comuneros y la depuración de los títulos de acciones de pesos que se refirieran a dichos terrenos. Estas operaciones se declararon de interés público y se empezó rapidísimo a trabajar con el saneamiento del territorio nacional. Así seguimos caminando y llegamos al año 1947. En el año 1947 se crea el Banco Central de la República Dominicana el 9 de octubre, por orden del entonces presidente, el mismo sujeto del que se habla, de conformidad con la Ley Orgánica 1529, y este inició sus operaciones el 23 de octubre del mismo año, instituyéndose como la entidad descentralizada y con plena autonomía, siendo su órgano superior la Junta Monetaria Nacional. Así quedó organizado el Estado Dominicano. Entonces, y solo entonces, podía hablarse que de tal, pues estaban sentadas las bases para el establecimiento del sistema capitalista. ¿Por qué? Porque había un Estado ya organizado. Tuvieron que pasar 103 años desde la proclamación de la independencia hasta 1947 para poder decir: hay un Estado dominicano organizado. Y ahí entonces las tesis bien socorridas y que no pueden ser soslayadas de que Trujillo fue el organizador del Estado dominicano, que no fue caprichoso aquello de que fuera padre de la patria nueva, cosa que se parezca, porque el individuo hizo lo que tenía que hacer para organizar el Estado, para organizar un Estado. A partir de ahí encontramos, según las narraciones, un libro excepcional. Ojalá y pudiera encontrar y leerlo. Un libro muy voluminoso, de Hans Paul Weiss. Vamos a mencionar así para ver si lo ingresamos, pero al ser alemán debe ser Riz Delgado, y su obra se llama Trujillo, amado por muchos, odiados por otros y temido por todos. Y narra que en el año 1947, o sea, el mismo año en que se funda el Banco Central de la República Dominicana, el generalísimo decidió iniciarse en los negocios azucareros. Para tal fin conformó una oficina en el Palacio Nacional. El mismo Hans Paul deja entrever que Trujillo había reclutado economistas, científicos sociales y grandes políticos, grandes pensadores políticos de la Alemania nazi, y que los tenía ocultos en el Palacio Nacional, porque no se justificaba que, o sea, no es que no tuvieran los dominicanos la capacidad, quizás la tenían, pero no la formación para crear un sistema monetario como el que aquí se creó en el año 1947. Los que tengan la oportunidad de ir a una biblioteca, busquen un peso dominicano del año 1947 para que ustedes vean qué belleza, para que ustedes vean qué trabajo hay allí. Entonces, eso no podían hacerlo los dominicanos. Primero, no teníamos la tecnología ni teníamos la educación para desarrollar un sistema de esa manera. Bien,
Entonces ahí parece ser que sí, que según Hans, ahí estaban ocultos esos alemanes. Para tales fines conformó una oficina en el Palacio Nacional, como ya se dijo, encargada de proyectar una industria azucarera dominicana. Dicha oficina estaba compuesta por los señores José Antonio Jiménez Álvarez, el licenciado Rafael F. Bonelli, ese mismo que lo vamos a ver después de la muerte de Trujillo, haciendo cosas por ahí, don Anselmo Paulino Álvarez, don Carlos Chardón, don Amable Tejera y el licenciado Juan Manuel Contín y el licenciado Enrique Ubrí. Eso estaban a cargo de lo que iba a ser la formación de esa gran industria azucarera. En el año 1950 construye, siempre citamos a Hans Weiss, construye el ingenio Río Jaina y ese mismo año compra el ingenio de Pajas, utilizando su maquinaria para terminar de construir el ingenio. ¿Cuál ingenio? El ingenio Catraín. Ambos ingenios realizaron su primera zafra en el año 1951. En el año 1952, Trujillo compra el ingenio Montellano al señor Edwin Kilborn, que era su propietario. En el año 1953, compra el ingenio Amistad a la señora Luisa Benz, viuda Julia, y a su hija Victoria L. Julian de Estrella. Ese mismo año compra el ingenio Osama, propiedad de la Osama Sugar Company, y el ingenio Porvenir, propiedad del señor Hugh Kelly, en el año 1954. Compra el ingenio Santa Fe, propiedad de South Puerto Rico Sugar Corporation. En el año 1956, Trujillo ordena la construcción del ingenio Esperanza en el municipio de Valverde Mao, provincia de Santiago Rodríguez. Ese mismo año se inician las gestiones de compras de los ingenios Barahona, Boca Chica, Quisqueya y Consuelo, propiedad de la West Indies Sugar Corporation, realizándose las compras en el año 1957 por la suma de $35.830.000. ¿Qué pasó en el año 1945? Juan Bosch, usted recuerda que se había ido en el 36. Hace acto de presencia, aunque no física, y se organiza la expedición de Bahía de Cayo Confites. Los Cayo Confites son un archipiélago de Cuba, y allá se organiza esa expedición para poner fin a la dictadura de Trujillo, porque ya se sabía que la única forma de desalojar al generalísimo, que ya se llamaba desde 1940, del 36, por ahí, ya se llamaba generalísimo para ponerse a la par con Franco. Parece que Franco lideró la guerra española en el año 1936. Bien, ya se sabía que la única forma de desalojar a Trujillo del poder era como se iba a hacer en el año 1961. Se organizó la expedición de Cayo Confite, fue un movimiento militar contra Trujillo, organizado en Cuba en el año 1947, como ya se dijo, que promovió la invasión armada para derrocar al régimen. Su nombre proviene, como ya dijimos, de los Cayos de Confite. Y entonces, ahí los complotadores fueron descubiertos, la insurrección fracasó y todo quedó sofocado sin más contratiempo. Algunos fueron arrestados, otros fueron pacificados. Después de eso, la dictadura navegó en aguas calmadas. La economía, la industrialización y el comercio siguieron su desarrollo a pasos agigantados bajo la batuta del dictador Rafael Leónidas Trujillo, amado por muchos, odiados por otros y temidos por todos, según nos manifiesta Hans Weiss Delgado. Bien, termina Trujillo, año 1961, y parece ser que volvemos a lo que fue el año 1899. Después de Trujillo, para que se tenga una idea,
Los primeros presidentes que mencioné del 1899, perdón, 1914, 16, lo vamos a encontrar en el libro de Julio Genaro Campillo Pérez, Historia Electoral Dominicana, año 1848 a 1986. Ahí hay datos interesantísimos de cómo se manejaban las elecciones. Después de Trujillo, vamos a ver qué pasó después de Trujillo. Inmediatamente pasa Trujillo y hasta 1966, o sea, de 1961 a 1966, ¿cuántos presidentes ustedes creen que hubo? Nada más contamos 10. Trujillo inmediatamente sucede, Balaguer inmediatamente sucede a Trujillo, le sigue Rafael Bonelli, Juan Bosch, Emilio de los Santos, Don Enrique Cabral, José Rafael Molina Peña, Pedro Bartolomé Benoit, Francisco Alberto Camaño, Antonio Mel Barrera y Héctor García Godoy, que fue el último presidente de la transición. Entonces, vemos cómo después de Trujillo casi volvimos al retroceso del año 1899, pero las cosas definitivamente tomaron otro giro y ya en 1966 vino otro régimen que ya no venía a organizar el Estado Dominicano que había estado organizado, entonces vino a organizar el sistema democrático en la República Dominicana. Sé que por esto último me van a decir que soy un apologista de dictadores, pero es la historia que está ahí. Muchísimas gracias por haberme escuchado con este navegar rapidísimo así por los 31 años de dictadura de Trujillo. No voy a mencionar otros factores porque recuérdense que hay otro expositor que viene con otra visión, una visión desde otro ángulo. Las cosas no tienen un solo lado. Entonces ahí veremos más de Trujillo, luces y sombras de su gobierno. Así que ahora me pongo a disposición de ustedes para responder preguntas y respuestas. Pueden hacerlas todas las que quieran. No hay preguntas tontas, lo que hay es tontos que no preguntan, y la que no sepa, créanme que Miguel sí se las sabe. Así que